Nueva imagen de rayos X revela lo que 3I Atlas está realmente haciendo cerca del Sol. Ese es el punto de partida que estremeció a la comunidad científica y abrió una pregunta que, hasta hace muy poco, parecía imposible de abordar. ¿Qué puede revelar un objeto interestelar cuando se expone al ambiente extremo del viento solar? Durante semanas, los observatorios que operan en longitudes de onda de alta energía habían acumulado datos fragmentados, débiles, casi imperceptibles. Pero todo cambió cuando se obtuvo una imagen más nítida, un registro que mostraba una emisión extendida, compleja y sorprendentemente estructurada alrededor de 3I Atlas. No era apenas un destello aleatorio ni un ruido instrumental. Era una señal real, coherente y físicamente explicable bajo modelos que, hasta ahora, solo se habían aplicado a cometas del sistema solar. Esta detección provocó discusiones inmediatas, comparaciones con Oumuamua y Borisov, y un renovado interés en entender cómo se comporta un cuerpo modelado por condiciones que jamás experimentó en su origen. La emisión de rayos X surgió como una huella de interacción. Partículas energéticas del viento solar, encontrando gases neutros e ionizados liberados por el núcleo de 3I Atlas. Pero lo verdaderamente impactante fue la intensidad relativa de la señal, la forma extendida de la nube y la aparente simetría rota, un patrón que indicaba actividad física reciente y dinámica. Al tratarse de un visitante interestelar, cada nueva medición se convierte en una oportunidad irrepetible. La imagen, aun siendo ilustrativa y basada en datos pasados, simboliza un momento clave. Por primera vez, observamos un objeto de otro sistema estelar respondiendo a la física de nuestro Sol en tiempo real, un reflejo de procesos que continúan siendo analizados por la comunidad científica. Antes de continuar con el análisis profundo, quiero darte la bienvenida a un tema que hoy está capturando la atención de investigadores en todo el mundo. 3I Atlas, el tercer objeto interestelar identificado, está mostrando señales que nunca antes habíamos registrado en un visitante de otro sistema estelar. Y ahora, gracias a una nueva imagen de rayos X, contamos con datos recientes que están siendo estudiados para comprender cómo interactúa este cuerpo con la radiación y el viento solar. Este tipo de observaciones no solo amplían nuestro conocimiento, sino que revelan comportamientos que pueden redefinir nuestra comprensión de los cometas y de los procesos físicos que ocurren en entornos extremos. Antes de seguir, te invito a apoyar este video con un me gusta, porque eso impulsa muchísimo la difusión de contenido científico. Y también quiero saber, ¿desde qué parte del mundo estás acompañando esta investigación? La comunidad que se reúne aquí es increíblemente diversa, y cada comentario agrega una perspectiva valiosa a estas discusiones. En esta introducción, comenzaremos estableciendo las bases. ¿Qué es 3I Atlas? ¿Por qué su estudio es tan relevante? ¿Cómo se obtuvieron las imágenes? ¿Y cuál es la importancia de analizarlas en múltiples longitudes de onda? Aunque las imágenes mostradas son ilustrativas y representan reconstrucciones basadas en datos pasados, reflejan fenómenos reales que están siendo evaluados por equipos científicos en distintos observatorios. Observaremos la coma, la emisión extendida, los patrones de ionización y los efectos de interacción con el viento solar. Todo esto nos permitirá entender el contexto general antes de avanzar hacia el análisis detallado que realizaremos más adelante en este mismo proyecto. La historia de esta nueva imagen de rayos X comenzó semanas antes de que la comunidad científica confirmara su autenticidad. Los observatorios dedicados al estudio de alta energía habían estado acumulando datos dispersos provenientes del sector del cielo donde 3I Atlas se aproximaba a la región interna del sistema solar. La mayor parte de esas detecciones eran débiles, casi al límite de sensibilidad instrumental, y por momentos parecía que la señal simplemente se perdería en el ruido estadístico generado por el viento solar. Sin embargo,
Conforme el objeto avanzaba hacia una zona donde la densidad del viento solar es mayor y la interacción con los volátiles de la coma se vuelve más intensa, las mediciones comenzaron a mostrar un patrón que llamó la atención de varios grupos de análisis. Una emisión que no solo era consistente, sino que se mantenía estable en el tiempo y mostraba una extensión espacial mayor de la que se esperaba en un objeto que apenas estaba iniciando su fase de actividad. La obtención de la imagen final implicó cruzar datos provenientes de diferentes telescopios, algunos en órbita terrestre y otros localizados en plataformas más distantes, donde la interferencia del campo magnético terrestre es menor. El procesamiento tomó tiempo porque fue necesario separar los fotones que realmente pertenecían al entorno de 3I Atlas de aquellos generados por procesos de fondo. Lo que se reveló al final fue una nube extendida de emisión suave, formada principalmente por procesos de intercambio de carga entre átomos neutros liberados por el cometa y partículas altamente energéticas provenientes del viento solar. Este fenómeno es bien conocido en cometas del sistema solar, pero jamás había sido observado con tal claridad en un objeto interestelar, y ese solo hecho abrió una nueva ventana de investigación. El origen físico de la señal sugiere que 3I Atlas ya estaba liberando gases de manera moderada incluso antes de cruzar la región donde la irradiación solar incrementa la sublimación. Esto no es común en todos los cometas, pero puede suceder en objetos que portan volátiles extremadamente sensibles a la temperatura. La emisión de rayos X, aunque tenue, implica que la interacción entre la coma y el viento solar comenzó antes de lo esperado. Esto llevó a algunos investigadores a plantear la posibilidad de que la composición de 3I Atlas incluya materiales que se subliman a temperaturas más bajas que las observadas en la mayoría de los cometas del sistema solar. Si esto se confirma, se trataría de una evidencia directa de que el entorno donde se formó este objeto tuvo condiciones químicas distintas a las que dieron origen a nuestros propios cuerpos helados. Otro elemento que llamó la atención fue la asimetría de la nube detectada. El patrón de emisión no era completamente uniforme, sino que presentaba una elongación en dirección opuesta al flujo principal del viento solar. Este comportamiento está alineado con lo que se observa en cometas activos, pero en el caso de 3I Atlas, la intensidad relativa sugirió una liberación reciente de material, posiblemente causada por un episodio de calentamiento localizado en la superficie del núcleo. Aunque no existen imágenes de alta resolución del núcleo mismo, la señal energética permite inferir que hubo un cambio rápido en la tasa de desprendimiento de gases, lo cual coincide con los registros ópticos que mostraron un crecimiento ligero en la coma días antes de la captura de la imagen de rayos X. La comunidad científica continúa evaluando estos datos, porque cada observación de un objeto interestelar es irrepetible. A diferencia de los cometas del sistema solar, que pueden estudiarse en múltiples perihelios a lo largo de décadas o siglos, 3I Atlas solo pasará una vez y luego continuará su trayectoria hiperbólica hacia el espacio interestelar profundo. Esto convierte cada medición en un fragmento invaluable de información sobre la composición y el comportamiento de objetos formados en entornos estelares completamente distintos. Dado que los datos aún están siendo analizados, la interpretación se mantiene abierta, pero lo registrado hasta ahora ha sido suficiente para generar un consenso preliminar. La actividad temprana y la emisión extendida sugieren que estamos ante un cuerpo con una mezcla compleja de volátiles que reaccionan de manera particular al entorno solar. Los investigadores también están comparando la señal con modelos desarrollados para analizar la interacción entre cometas y el viento solar en diferentes niveles de actividad. Aunque los modelos fueron diseñados para objetos del sistema solar, pueden adaptarse a 3I Atlas mediante ajustes que consideran su velocidad inusualmente alta, su trayectoria inclinada y la falta de una historia previa de actividad cercana al Sol. Los resultados iniciales indican que la nube de emisión
podría ser más amplia de lo que se pensó inicialmente, lo que explicaría por qué algunos detectores captaron fotones incluso a distancias mayores del núcleo aparente. Esto no implica una anomalía, sino una respuesta natural de los gases al ser ionizados y arrastrados por el viento solar. La posibilidad de que existan moléculas orgánicas complejas dentro de la coma también está siendo evaluada, porque ciertos patrones de emisión sugieren una mezcla que podría cambiar al exponerse a radiación intensa, produciendo cascadas de ionización que incrementan la señal de rayos X. Esta primera imagen, aún basada en datos pasados y reconstruida mediante técnicas de procesamiento científico, representa un momento histórico. Por primera vez contamos con evidencia directa de cómo un objeto interestelar responde al entorno del Sol en tiempo real. Cada fotón capturado aporta información sobre su composición, su historia térmica y la interacción con el viento solar. Y aunque quedan preguntas que requieren más observaciones, lo obtenido hasta hoy establece el punto de partida para comprender el comportamiento de 3I Atlas bajo condiciones que jamás experimentó en su lugar de origen. Cuando los primeros análisis de la imagen de rayos X estuvieron disponibles, la atención se dirigió de inmediato al comportamiento dinámico de 3I Atlas a medida que se aproximaba a la región interior del sistema solar. La trayectoria hiperbólica del objeto ya indicaba que su velocidad relativa sería mayor que la de la mayoría de los cometas conocidos, lo cual implica que los procesos de interacción con el viento solar ocurrirían de forma más rápida y con menos tiempo para que la coma alcanzara un estado de equilibrio. Esto resultó en una estructura extendida que cambiaba con una rapidez inusual, casi como si el objeto estuviera reaccionando a estímulos energéticos en escalas temporales más cortas que las registradas en cometas nativos. Los investigadores notaron que el flujo de material parecía ligeramente desplazado con respecto al eje central del núcleo, una desviación que sugiere una liberación asimétrica de gases provocada por diferencias de temperatura en la superficie. El viento solar desempeñó un papel crucial en este proceso. Su intensidad aumenta conforme se reduce la distancia al Sol, y en el caso de un objeto interestelar que nunca había experimentado un ambiente de radiación tan fuerte, la respuesta física podría ser más abrupta. Los modelos que utilizan datos recientes sugieren que 3I Atlas comenzó a liberar volátiles desde regiones específicas, posiblemente grietas o zonas de menor profundidad, donde el calor penetró con mayor rapidez. Esta liberación no fue uniforme ni gradual, sino más bien episódica, con incrementos súbitos que podrían explicar las variaciones detectadas tanto en luz óptica como en rayos X. La asimetría en la coma también puede indicar una rotación lenta, lo que genera diferencias en el tiempo de exposición solar sobre distintas regiones del núcleo, intensificando la sublimación en sectores que se calentaron antes de completar una rotación completa. Otro factor importante en este comportamiento inusual fue la interacción entre las partículas cargadas del viento solar y los átomos neutros liberados por el cometa. Este proceso produce una nube extendida de iones que pueden ser acelerados en direcciones específicas dependiendo de la orientación del campo magnético interplanetario en el momento de la observación. Dado que el campo magnético no es uniforme y cambia continuamente, la estructura energética que envuelve a 3I Atlas también mostró variaciones en cuestión de horas. Esto explica por qué algunos detectores captaron una señal más intensa durante ciertos periodos, mientras que en otros momentos la emisión pareció disminuir. La variabilidad no representa una anomalía, sino un reflejo directo de la naturaleza dinámica del entorno solar. La velocidad extrema del objeto añadió un elemento adicional a la complejidad del análisis. A diferencia de los cometas del sistema solar, que viajan a velocidades menores y permiten que la coma se expanda de manera más estable, 3I Atlas se mueve tan rápido que los gases recién liberados se ven arrastrados antes de formar estructuras claramente definidas. Esto crea una apariencia elongada
que puede confundirse con un cambio en la tasa de actividad, cuando en realidad es un efecto combinado entre la velocidad y la interacción con el viento solar. La nube de emisión de rayos X adquirió una forma que inicialmente pareció sugerir un aumento repentino en la actividad, pero posteriores comparaciones entre modelos mostraron que la elongación era consistente con el movimiento acelerado del objeto hacia la región interna. La aproximación al Sol también reveló información sobre la composición química. En los análisis espectroscópicos preliminares se detectaron firmas de moléculas que sugieren la presencia de volátiles sensibles a incrementos moderados de temperatura. Estas moléculas no solo contribuyen a la actividad temprana, sino que también generan patrones específicos de ionización que pueden amplificar la emisión de alta energía. Los científicos aún están estudiando la proporción exacta de estos compuestos, pero la evidencia acumulada apunta a una combinación rica en sustancias que se degradan rápidamente bajo irradiación intensa. Esto podría indicar que 3I Atlas proviene de una región fría de su sistema de origen, donde estos compuestos pudieron formarse y conservarse por largos periodos antes de su eyección hacia el espacio interestelar. Las observaciones también registraron pequeñas fluctuaciones en la densidad de la coma, posiblemente asociadas a variaciones en la temperatura superficial. Si la superficie del núcleo presenta diferencias significativas en su composición o textura, algunas áreas podrían calentarse más rápido y liberar material en pulsos, generando turbulencias locales detectables en la distribución de gases. En ciertas imágenes, la región opuesta al Sol mostró un aumento momentáneo en densidad, un comportamiento que podría interpretarse como una respuesta a un episodio de sublimación más intensa. Aunque estas fluctuaciones aún se encuentran bajo análisis, la coincidencia temporal entre los datos ópticos y los registros de rayos X respalda la idea de que el objeto experimentó una fase de actividad irregular, provocada por la rápida transición térmica al ingresar en el entorno solar. La combinación de velocidad extrema, composición particular y exposición a un ambiente nunca antes experimentado convierte a 3I Atlas en un caso único para el estudio de objetos interestelares. Cada medición permite reconstruir cómo un cuerpo formado en condiciones completamente distintas responde a las fuerzas físicas del sistema solar. Los datos más recientes siguen en revisión, pero el comportamiento observado hasta ahora se ajusta a principios físicos sólidos que describen la interacción entre gases volátiles y radiación solar. Lo extraordinario no es que el objeto presente actividad, sino la forma en que esta actividad se manifiesta bajo un conjunto de condiciones tan diferentes a las que moldearon los cometas nativos. En este sentido, 3I Atlas ofrece una oportunidad científica sin precedentes, ya que revela procesos que probablemente ocurran en sistemas estelares distantes, pero que nunca antes habíamos podido estudiar directamente. La aparición de una firma energética clara alrededor de 3I Atlas marcó uno de los momentos más reveladores de esta etapa de observación. La emisión detectada no fue aleatoria ni producto de interferencia instrumental. Presentó un patrón compatible con procesos de intercambio de carga, un fenómeno bien documentado en cometas del sistema solar, pero nunca antes estudiado con tal claridad en un objeto interestelar. Cuando los átomos neutros liberados desde el núcleo se encuentran con los iones de alta energía provenientes del viento solar, ocurre una transferencia que excita a los átomos y provoca la emisión de fotones en longitudes de onda específicas, entre ellas el rango de rayos X suaves. La detección de esta señal permitió inferir no solo la presencia de gases volátiles activos, sino también su distribución espacial y la intensidad relativa de dicha interacción. El análisis espectral reveló indicios de átomos ligeros y moléculas comunes en cometas ricos en volátiles, como el oxígeno, el hidrógeno y ciertos compuestos orgánicos simples. Aunque el rango de los rayos X no permite identificar todas las especies químicas con precisión,
La intensidad relativa de la emisión sugiere que 3I Atlas contiene una mezcla similar a la que se encuentra en cuerpos helados del cinturón de Kuiper o en regiones externas de sistemas planetarios jóvenes, donde los volátiles permanecen estables por largos periodos. La detección de firmas asociadas a procesos de ionización de oxígeno, en particular, indicó que el cometa estaba desprendiendo material fresco que interactuaba directamente con el viento solar. Esta interacción confirma que el núcleo contiene reservas significativas de hielo que no habían sido expuestas previamente a un entorno tan energético. Lo más sorprendente fue el tamaño estimado de la región emisora. Los modelos preliminares mostraron que la nube extendida abarca una distancia mucho mayor de lo que sería normal en un cometa con niveles moderados de actividad. Esto llevó a algunos investigadores a plantear que la superficie del núcleo podría poseer áreas altamente fracturadas, facilitando la liberación constante de gases, incluso con incrementos pequeños de temperatura. Si tales fracturas existen, habrían sido producidas durante su largo viaje interestelar, donde choques térmicos extremos y micrometeoroides pudieron fragmentar lentamente las capas superficiales. Esta posibilidad explicaría por qué la emisión energética comenzó antes de lo previsto y por qué la señal captada tiene una estructura más amplia de lo esperado para un objeto en una fase temprana de actividad solar. Al comparar la firma energética de 3I Atlas con la de los objetos interestelares registrados anteriormente, las diferencias se volvieron aún más evidentes. Mientras que en 2I Borisov la emisión de alta energía fue tenue y difícil de distinguir del ruido de fondo, en 3I Atlas la señal se presentó con una claridad que sorprendió incluso a los especialistas. La explicación más plausible es que su composición incluye volátiles más sensibles al calentamiento, capaces de generar actividad temprana y sostenida. También es posible que el núcleo posea un mayor contenido de compuestos como monóxido de carbono o metanol, sustancias que se subliman a temperaturas más bajas y producen densidades más altas de átomos susceptibles a procesos de intercambio de carga. Estas diferencias no solo permiten inferir la historia térmica del cometa, sino también sus condiciones de formación dentro de una nube protoplanetaria ajena al Sol. La forma elongada de la nube energética reveló otro aspecto importante de su comportamiento físico. El desplazamiento hacia la dirección opuesta al viento solar coincide con modelos teóricos que describen la interacción entre partículas cargadas y nubes de gas ionizado en movimiento rápido. La velocidad extrema de 3I Atlas amplifica este efecto, ya que los átomos recién liberados son empujados rápidamente antes de recombinarse o disiparse. Este fenómeno explica la aparente asimetría observada en la imagen, que inicialmente fue interpretada como un aumento en la actividad, pero que después se entendió como un resultado natural del movimiento del cometa a través de un entorno energético altamente variable. Los investigadores también utilizaron la firma energética para estimar la densidad del material liberado. Los datos sugieren que la tasa de desprendimiento de gas podría estar aumentando de manera gradual a medida que el cometa se acerca al Sol. Esto no significa que esté experimentando una explosión de actividad, sino que sus volátiles comienzan a reaccionar de manera progresiva al incremento de irradiación. La relación entre la emisión de gas y la firma energética permite inferir que el núcleo tiene una estructura interna que almacena calor de forma desigual, provocando que ciertos sectores alcancen el umbral de sublimación antes que otros. Estos detalles proporcionan una visión única sobre cómo un objeto interestelar se adapta a un entorno completamente distinto al que conoce. La claridad de la firma energética también abre una oportunidad científica valiosa: la posibilidad de comparar directamente los procesos que moldean la actividad de cometas interestelares con los de cometas locales. Si las proporciones de volátiles detectadas en 3I Atlas difieren de manera significativa de las observadas en cuerpos del sistema solar, podríamos estar frente a evidencia directa de que los procesos químicos que gobiernan la formación de estos objetos en otras regiones de la galaxia
siguen caminos distintos. Este tipo de información es fundamental para comprender la diversidad de sistemas planetarios y la variedad de entornos donde pueden formarse compuestos orgánicos complejos. Con cada nueva medición, la firma energética de 3i Atlas se convierte en una pieza clave para reconstruir su historia y su comportamiento actual. Aunque los análisis siguen en curso, el consenso preliminar indica que estamos frente a un objeto con características químicas y físicas que lo distinguen de otros visitantes interestelares y que proporcionan una oportunidad única para estudiar directamente materiales formados lejos del alcance del Sol. La discusión sobre una posible aceleración o desaceleración no gravitacional en 3i Atlas comenzó mucho antes de que la imagen de rayos X estuviera disponible, pero adquirió una relevancia especial cuando los nuevos datos mostraron un comportamiento que parecía ligeramente divergente de la trayectoria calculada únicamente con fuerzas gravitacionales. Los científicos sabían que la interacción entre el gas que se desprende del núcleo y la radiación solar puede producir pequeñas variaciones en la trayectoria de un cometa, un fenómeno ampliamente documentado en cometas del sistema solar. Sin embargo, en el caso de un objeto interestelar, la interpretación requiere mucho más cuidado, porque su velocidad, su composición y su historial térmico son completamente distintos. Aún así, los modelos cinemáticos mostraron un desplazamiento muy sutil que llamó la atención de varios grupos de investigación, no por su magnitud, sino por su consistencia a lo largo de múltiples mediciones. La aceleración no gravitacional ocurre cuando un cuerpo libera material en una dirección que genera un impulso neto. El ejemplo más común en cometas es la expulsión de chorros de gas que funcionan como pequeños motores naturales, alterando ligeramente la trayectoria. En 3i Atlas, el aumento en la actividad temprana, registrado a través de la firma energética detectada, sugiere que el proceso de sublimación se intensificó en zonas específicas antes de que el cometa alcanzara el punto de mayor radiación solar. Cuando el material sale del núcleo a gran velocidad, ejerce una fuerza en sentido contrario. Esta fuerza suele ser pequeña y difícil de detectar a grandes distancias, pero al analizar la posición del objeto en diferentes momentos, algunos investigadores observaron una ligera desviación respecto a la curva teórica basada únicamente en influencias gravitacionales. Aunque la magnitud del efecto es reducida, su presencia es suficiente para plantear hipótesis que expliquen cómo la actividad física del objeto influye en su movimiento. Una de las posibilidades es que el núcleo tenga regiones con diferente capacidad de absorber calor, produciendo liberación desigual de volátiles. Si una zona se calienta más rápido que las demás, el gas puede salir preferentemente desde ese sector, produciendo un impulso direccional. Este tipo de variaciones se ha observado en cometas como 67P Churyumov-Gerasimenko, estudiado por la misión Rosetta, donde la actividad irregular causaba desviaciones medibles. Sin embargo, en 3i Atlas, el fenómeno podría intensificarse debido a la presencia de compuestos extremadamente volátiles, que reaccionan incluso a incrementos ligeros de temperatura. Para evaluar si la aceleración no gravitacional está realmente presente, los científicos compararon datos ópticos, mediciones de posición y simulaciones que consideraban diferentes distribuciones de actividad superficial. Los ajustes necesarios para que los modelos coincidieran con las observaciones fueron mínimos, lo que significa que el fenómeno, de existir, es muy sutil. Aún así, la consistencia de los datos llevó a muchos especialistas a considerar seriamente la hipótesis. La imagen de rayos X añadió una pieza clave al rompecabezas porque reveló que la liberación de gas no solo era real, sino que estaba ocurriendo antes de lo previsto y con suficiente intensidad para generar una nube extendida. Esta información refuerza la posibilidad de que la actividad física esté influyendo ligeramente en la dinámica del objeto. Otro aspecto importante es la velocidad extrema de 3i Atlas. Su rapidez relativa significa que incluso pequeñas cantidades de gas expulsado
pueden producir efectos medibles en la trayectoria cuando se analizan distancias astronómicas. La masa total del núcleo también juega un papel fundamental. Si el objeto es más pequeño de lo estimado inicialmente, la influencia de los gases liberados sería proporcionalmente mayor. Aunque aún no se conoce con precisión el tamaño del núcleo, las estimaciones sugieren que podría ser lo suficientemente compacto como para que la actividad produzca cambios detectables en su movimiento. Estas consideraciones han sido esenciales para ajustar los modelos dinámicos y obtener predicciones más precisas sobre su trayectoria futura. La posibilidad de una desaceleración no gravitacional también se ha discutido, especialmente porque la interacción con el viento solar puede generar fricción sobre la coma extendida. Cuando los gases ionizados se dispersan en el entorno solar, pueden experimentar fuerzas que, aunque pequeñas, se acumulan con el tiempo. En el caso de un objeto pequeño que se mueve rápidamente, este tipo de interacción podría tener un efecto observable en la cinemática general. Los investigadores han considerado modelos que incluyen la influencia de la presión del viento solar sobre la nube de gas, pero los resultados aún están siendo revisados porque requieren datos más precisos sobre la densidad real del material liberado. A pesar de estas hipótesis, no hay indicios de que 3I Atlas esté experimentando variaciones bruscas o inesperadas. Los datos actuales son consistentes con un comportamiento físico normal para un cometa sometido a un ambiente de alta radiación. Lo que lo hace particularmente interesante es que su estado actual proporciona un laboratorio natural para probar modelos que hasta ahora solo se habían aplicado a cometas del sistema solar. Si se confirma que la aceleración o desaceleración no gravitacional está presente, incluso de manera mínima, esto podría ofrecer información crucial sobre la composición interna del cometa, la distribución de sus materiales volátiles y la forma como se fractura o libera gas bajo condiciones térmicas extremas. El análisis continúa en curso porque cada nueva observación permite afinar los modelos y reducir la incertidumbre. Lo observado hasta ahora ha sido suficiente para que la comunidad científica considere seriamente la influencia de la actividad física en la trayectoria de 3I Atlas. La combinación entre emisión energética, variabilidad térmica y liberación temprana de gases proporciona un escenario coherente en el que pequeñas fuerzas adicionales podrían modificar ligeramente su movimiento. Con el paso de los días, nuevas mediciones permitirán determinar con mayor precisión si estas desviaciones corresponden realmente a una aceleración no gravitacional o si son el resultado de efectos instrumentales o variaciones en la calidad de las observaciones. La imagen de rayos X no solo reveló la presencia de una nube extensa de interacción con el viento solar, sino que abrió una ventana inesperada hacia la comprensión de la estructura interna de 3I Atlas. Aunque los telescopios no pueden ver directamente el núcleo debido a su pequeño tamaño y a la densidad de la coma, los patrones energéticos detectados permiten inferir propiedades físicas que, de otro modo, permanecerían ocultas. Cada emisión, cada variación en la intensidad y cada desplazamiento en la nube de ionización funcionan como pistas que describen cómo el cometa responde al calor, cómo libera sus materiales y qué composición podría tener en su interior. Este tipo de reconstrucción indirecta es una técnica común en el estudio de cuerpos helados, pero en un objeto interestelar adquiere un valor excepcional porque ofrece información sobre un ambiente de formación completamente distinto al del sistema solar. Los científicos han observado que la distribución de la emisión energética sugiere la existencia de sectores en el núcleo con diferentes niveles de actividad. Esto es consistente con un cuerpo cuyo interior no es homogéneo, sino compuesto por regiones con densidades y mezclas químicas variadas. Si el cometa contiene volátiles atrapados en capas internas fracturadas, el calentamiento solar podría desencadenar liberaciones repentinas cuando la temperatura alcanza el umbral necesario para romper enlaces físicos entre moléculas congeladas. La detección de esta actividad, aunque indirecta,
se observa en los patrones de dispersión de los átomos que interactúan con el viento solar. La presencia de zonas más activas implica que la estructura interna podría estar segmentada en dominios donde el calor penetra de manera desigual. Una de las hipótesis más discutidas es que 3I Atlas podría poseer una red de fisuras internas generadas durante su viaje interestelar. A lo largo de millones de años, el cometa habría enfrentado regiones del espacio con temperaturas extremadamente bajas, alternadas con zonas donde la radiación estelar fue lo suficientemente intensa como para producir estrés térmico en su superficie. Estos ciclos repetidos de congelación extrema y calentamiento leve pueden fracturar materiales frágiles, creando cavidades microscópicas donde los volátiles permanecen atrapados. Cuando el objeto entra en un entorno relativamente cálido, como el interior del sistema solar, estas cavidades se convierten en puntos de liberación activa que modifican la dinámica de la coma y generan patrones de emisión energética, como los que ahora se observan. Otra posibilidad que ha ganado interés es la de un núcleo altamente poroso, similar a los estudiados en cometas del sistema solar, como 67P o Tempel 1. En estos casos, la porosidad permite que el calor penetre profundamente y estimule la sublimación desde capas internas. Sin embargo, en un objeto interestelar, la porosidad podría ser aún mayor debido a la exposición prolongada al vacío y la erosión causada por partículas de alta energía a lo largo de su travesía galáctica. Si este fuera el caso, el paso de 3I Atlas por el entorno solar estaría activando reservas internas de volátiles que no habían sido expuestas desde el momento de su formación. Esto explicaría la actividad temprana y la liberación constante de gases que alimentan la nube energética detectada en rayos X. Los científicos también han considerado la posibilidad de que el núcleo contenga materiales especialmente sensibles a la temperatura, como compuestos orgánicos que se degradan o subliman en condiciones menos extremas de lo que se observa en cometas nativos. La detección de fragmentos que sugieren la presencia de carbono, oxígeno y moléculas simples apunta hacia una mezcla que podría incluir compuestos que se evaporan o descomponen de manera gradual conforme aumenta la irradiación. Este tipo de reacciones no solo producen gas, sino también partículas cargadas que contribuyen a la señal energética. La intensidad relativa de la emisión sugiere que el proceso no ocurre de forma explosiva, sino mediante una liberación sostenida que refleja la complejidad del material interno. Los modelos térmicos aplicados a los datos recientes indican que el calor solar no penetra de manera uniforme en el núcleo. Dependiendo de la orientación del cometa y de su rotación, algunas zonas reciben radiación más prolongada que otras, lo que produce diferencias notables en la temperatura superficial. Si la rotación es lenta, ciertas regiones permanecen expuestas al Sol el tiempo suficiente para activar la sublimación profunda, mientras que otras continúan frías. Esta asimetría térmica coincide con la distribución irregular de la nube energética detectada. Los investigadores están utilizando simulaciones para determinar si esta variación corresponde a cavidades internas, a una corteza de diferente composición o a una estructura interna que alterna capas compactas con zonas más porosas. El análisis también ha revelado fluctuaciones en la emisión que podrían interpretarse como pulsos en la actividad interna del cometa. Estos pulsos no necesariamente representan eventos explosivos, sino cambios graduales en la presión interna causada por el calentamiento progresivo de las capas profundas. Cuando la presión supera la resistencia de una fisura o un canal interno, el gas escapa al exterior, produciendo un incremento temporal en la emisión detectada. Esta dinámica es similar a lo observado en cometas nativos, pero en 3I Atlas adquiere un matiz especial, porque su estructura podría haber sido alterada por millones de años de exposición a condiciones que no existen en el sistema solar. La acumulación de datos recientes sigue proporcionando piezas adicionales para reconstruir el comportamiento interno del objeto. Si bien la imagen de rayos X ofrece solo un vistazo indirecto,
Su valor radica en su capacidad para mostrar cómo la actividad física del núcleo se manifiesta en el entorno inmediato del cometa. Cada fotón de alta energía captado representa un proceso microscópico en el que un átomo liberado desde el interior se encuentra con el viento solar. Al observar estos encuentros de manera colectiva, los científicos pueden deducir cómo es la estructura interna, cómo se distribuyen los volátiles y cómo reacciona el cometa ante un entorno energético que hasta ahora le era completamente ajeno. La interacción entre 3I Atlas y el viento solar se convirtió en uno de los elementos más reveladores para comprender el estado físico del cometa y su comportamiento a medida que ingresaba en la región interna del sistema solar. El viento solar, compuesto por protones, electrones y partículas altamente energéticas expulsadas constantemente por el Sol, actúa como un fluido dinámico que modela la coma de cualquier cometa activo. En el caso de un objeto interestelar, esta interacción adquiere un carácter distinto, porque el cometa llega con materiales que nunca habían estado expuestos a un flujo energético tan intenso. Esto provoca reacciones más abruptas y, en ocasiones, más eficientes en términos de ionización y sublimación, lo que explica por qué la nube de emisión energética alrededor de 3I Atlas mostró una intensidad superior a la que algunos modelos habían anticipado. La primera evidencia clara de esta interacción provino del desplazamiento de la nube ionizada en dirección opuesta al flujo del viento solar. Este patrón se ha observado en numerosos cometas dentro del sistema solar, pero la estructura detectada alrededor de 3I Atlas presentó una definición particularmente nítida, lo que sugiere que los átomos liberados por el cometa estaban siendo ionizados con gran eficiencia. Esta eficiencia puede atribuirse a dos factores principales: la velocidad excepcional del objeto y la alta reactividad de los volátiles que componen su coma. Cuando un átomo neutro se encuentra con un ion del viento solar, puede transferirle un electrón, generando una emisión de rayos X en el proceso. Si la densidad de átomos neutros es suficientemente alta, el resultado es una nube extendida, como la registrada en las observaciones recientes. Otro aspecto fundamental es la presión que el viento solar ejerce sobre la coma. Esta presión modifica la forma de la envoltura gaseosa y la empuja en la dirección opuesta al Sol, generando la cola del cometa. En el caso de 3I Atlas, la forma y la extensión de la cola energética revelan que la interacción no solo está modelando el material superficial, sino también afectando directamente los gases recién liberados desde capas más profundas del núcleo. La presencia de una región más densa hacia un costado sugiere que parte del material pudo haber sido expulsado con mayor intensidad desde una zona específica del cometa, posiblemente relacionada con una fractura interna o un canal que permite la salida de gas a mayor velocidad. Esta concentración lateral indica que la actividad del cometa no es uniforme, lo que coincide con la hipótesis de una estructura interna heterogénea. La velocidad de 3I Atlas desempeña un papel crucial en esta interacción. Al desplazarse a gran rapidez, el objeto encuentra una corriente de viento solar más concentrada y más difícil de dispersar. Esto causa que los átomos ionizados formen una cola más rígida, con un borde bien definido, como el observado en las imágenes reconstruidas. La forma resultante sugiere que el viento solar actuó como una fuerza estabilizadora que comprimió la nube de emisión, permitiendo que su estructura fuera más fácil de identificar mediante instrumentos sensibles a rayos X. En condiciones normales, esta estructura podría haberse dispersado, pero la combinación entre velocidad y actividad interna permitió que los fenómenos energéticos fueran más intensos y, por lo tanto, más fáciles de estudiar. Además de la presión dinámica, el campo magnético interplanetario influye directamente en la forma de la nube energética. Cuando el viento solar transporta líneas de campo magnético, estas interactúan con los iones producidos en la coma, guiándolos en trayectorias específicas. Esta interacción es compleja
y cambia constantemente porque el campo magnético solar es irregular y varía con la actividad del Sol. En 3I Atlas, la orientación detectada sugiere que el campo magnético estaba en un estado favorable para producir una cola ligeramente curvada, una característica que se observó en algunos de los registros preliminares. La curva no implica una anomalía, sino una respuesta natural de los iones al campo magnético variable que actúa como una guía para las partículas cargadas. La interacción con el viento solar también revela información sobre la densidad de la coma. Cuando la densidad de átomos neutros es elevada, la región donde ocurre el intercambio de carga se vuelve más intensa y genera una señal energética más fuerte. En las observaciones recientes, la intensidad indica que 3I Atlas estaba liberando material de manera sostenida, confirmando que la actividad interna del núcleo no solo era real, sino también continua. Esta liberación constante alimenta una gran nube de interacción que se extiende a lo largo de miles de kilómetros. La forma de la nube sugiere que el cometa no presentaba episodios explosivos, sino una liberación gradual alimentada por el calentamiento progresivo de su superficie y su interior. El viento solar también puede revelar propiedades sobre la conductividad térmica del cometa. Si el núcleo absorbe calor lentamente, la sublimación es menos uniforme y produce zonas de mayor actividad. La presencia de zonas de emisión más intensa en la nube ionizada sugiere que el núcleo de 3I Atlas podría tener regiones con mayor capacidad térmica que otras, lo que coincide con la hipótesis de una estructura interna altamente heterogénea. Cuando una región absorbe calor y comienza a liberar gas, el viento solar dispersa inmediatamente ese material, permitiendo que su firma energética sea detectada. Si varias regiones entran en actividad con diferencias mínimas de tiempo, el resultado es una nube de emisión compuesta por múltiples capas de interacción, cada una con una intensidad ligeramente distinta. La interacción continua entre el cometa y el viento solar no solo explica la forma de la nube energética, sino también la evolución del comportamiento del objeto conforme se acerca al Sol. A medida que la radiación aumenta, la sublimación se vuelve más intensa y la nube ionizada adquiere mayor brillo. En el caso de 3I Atlas, los datos recientes indican que la intensidad energética creció de manera moderada pero sostenida, lo que sugiere que el cometa estaba iniciando su fase más activa justo cuando las observaciones se volvieron más claras. Este comportamiento coincide con lo observado en otros cometas, pero en un objeto interestelar adquiere un valor especial porque permite estudiar cómo materiales formados en otro sistema estelar reaccionan ante condiciones que no habían experimentado antes. La investigación continúa porque el viento solar cambia constantemente y produce nuevos efectos en la coma del cometa. Cada variación ofrece una oportunidad adicional para reconstruir la dinámica del objeto y comprender las propiedades físicas que gobiernan su actividad. Lo observado hasta ahora indica que 3I Atlas está respondiendo de manera coherente con los principios de la física cometaria, pero con características que reflejan su origen interestelar y su larga historia en el espacio profundo. El estudio de 3I Atlas se ha convertido en una oportunidad única para aplicar los principios de la física cometaria a un objeto que no comparte el mismo origen que los cuerpos habituales del sistema solar, aunque su trayectoria hiperbólica confirma que proviene del espacio interestelar. Su comportamiento bajo la influencia del Sol sigue los patrones fundamentales descritos por la interacción entre radiación, viento solar y volátiles en sublimación. Sin embargo, existen diferencias notables que han llevado a la comunidad científica a evaluar cuidadosamente cuáles explicaciones son plausibles y cuáles requieren datos adicionales antes de poder ser confirmadas. La clave está en analizar la actividad del cometa, utilizando los modelos disponibles y ajustarlos a la información reciente obtenida tanto en luz visible como en rayos X, tomando en cuenta que los datos,
aún están siendo estudiados y refinados. Una de las interpretaciones más sólidas es que la actividad temprana del cometa se debe a la presencia de volátiles altamente sensibles a incrementos leves de temperatura. Esta hipótesis es consistente con la emisión de rayos X detectada y con la aparición temprana de una coma relativamente extensa. Los cometas del sistema solar que contienen monóxido de carbono, metano o compuestos orgánicos susceptibles al calor muestran un comportamiento similar cuando cruzan regiones más frías del sistema solar. En el caso de 3I Atlas, la intensidad de la firma energética sugiere que una mezcla de estos volátiles podría estar sublimándose desde capas internas, expuestas a través de fisuras o zonas fracturadas. Los estudios actuales consideran plausible que este conjunto de materiales sea el responsable de la rápida respuesta térmica del núcleo ante la radiación solar. Otra explicación plausible es que el cometa lleve consigo características estructurales derivadas de su formación en un entorno distinto al del sistema solar. En las nubes protoplanetarias donde se forman planetas y cometas, las temperaturas, la densidad del material, la composición química y la influencia de estrellas cercanas pueden variar significativamente. Si 3I Atlas se formó en una región extremadamente fría, podría haber acumulado compuestos que rara vez se encuentran en altas concentraciones en nuestro propio entorno planetario. Estas diferencias en la composición serían suficientes para explicar por qué su actividad comenzó antes de lo que predicen los modelos basados en cometas locales. La existencia de regiones internas donde los volátiles permanecieron atrapados durante millones de años también contribuye a generar actividad irregular conforme el objeto se calienta. La forma extendida y la asimetría de la nube energética también tienen explicaciones científicas plausibles. El viento solar no actúa de manera uniforme en todos los puntos del cometa ni en todos los momentos. Su intensidad varía debido a las fluctuaciones en la actividad del Sol, a la velocidad relativa entre las partículas solares y los átomos del cometa, y a las irregularidades en el campo magnético interplanetario. Si el viento solar estaba especialmente activo en el momento de las observaciones, es razonable que la nube ionizada haya adquirido una forma más definida o incluso ligeramente irregular. La orientación de la cola energética, curvada y desplazada, coincide con modelos que describen la interacción entre partículas cargadas y un campo magnético solar en fase variable. La posibilidad de una aceleración o desaceleración no gravitacional también se mantiene dentro del marco científico plausible. Aunque las desviaciones observadas son pequeñas, su presencia es coherente con la idea de que la sublimación produce fuerzas adicionales que modifican ligeramente la trayectoria del cometa. Lo que hace este caso particularmente interesante es que la velocidad extrema de 3I Atlas amplifica el efecto, permitiendo que incluso variaciones mínimas en la liberación de gas sean detectables mediante mediciones precisas. La ciencia considera plausible que el cometa esté experimentando una combinación de fuerzas que incluyen la presión del viento solar, el impulso generado por la expulsión de gases y la influencia de su propia rotación. Estos factores, actuando en conjunto, pueden producir un movimiento ligeramente distinto del esperado bajo un modelo puramente gravitacional. También es plausible que la estructura interna del núcleo esté influyendo en la forma y la intensidad de la actividad observada. Si el cometa posee capas internas compuestas por materiales con diferentes capacidades térmicas, cada una reaccionará de manera distinta al calentamiento solar. Esta respuesta diferenciada genera una liberación irregular de volátiles, que a su vez produce fluctuaciones en la intensidad de la emisión energética. La ciencia ya ha observado patrones similares en cometas del sistema solar, especialmente en aquellos con núcleos porosos o fragmentados. En 3I Atlas, la hipótesis de una estructura interna heterogénea resulta particularmente consistente con la señal detectada en los datos recientes. La variedad de reacciones químicas dentro de la coma
también ofrece explicaciones plausibles para los patrones de emisión. Algunas moléculas se ionizan rápidamente bajo la exposición solar, mientras que otras requieren temperaturas más altas para sublimarse. Esto significa que la composición de la nube ionizada cambia con el tiempo, lo que puede producir variaciones en la intensidad de la señal detectada. La coincidencia entre estos cambios y la evolución térmica del cometa es consistente con modelos que describen cómo la radiación solar modifica constantemente la distribución de moléculas en la coma. Finalmente, la ciencia considera plausible que algunos procesos que se observan en 3I Atlas puedan ocurrir en otros cometas interestelares que aún no hemos detectado. La diversidad de entornos donde estos objetos se forman implica que sus propiedades físicas pueden variar ampliamente. Lo observado en este cometa sugiere que la actividad temprana, la firma energética intensa y la respuesta al viento solar podrían ser características comunes entre objetos provenientes del espacio interestelar, pero hasta ahora no habíamos tenido la oportunidad de estudiarlos con suficiente detalle como para confirmarlo. La investigación de 3I Atlas continúa precisamente porque ofrece la oportunidad de validar estas hipótesis mediante datos reales y análisis comparativos con modelos físicos establecidos. El estudio de 3I Atlas ha obligado a la comunidad científica a revisar una gran cantidad de datos provenientes de instrumentos que operan en distintas longitudes de onda. Cada nueva observación añade un fragmento de información que, al principio, parece aislado, pero que con el tiempo comienza a formar un patrón coherente capaz de describir el comportamiento físico del cometa. Sin embargo, debido a la naturaleza única de este objeto interestelar, también es necesario considerar interpretaciones alternativas que se mantengan dentro del marco científico, especialmente cuando los datos son recientes y continúan en revisión. Este enfoque es fundamental porque evita conclusiones prematuras y fomenta la comparación entre modelos teóricos, simulaciones numéricas y evidencia observable. Una de las interpretaciones alternativas más discutidas surge de la intensidad de la emisión de rayos X detectada alrededor del cometa. Aunque la explicación principal se basa en el intercambio de carga entre átomos neutros liberados y partículas energéticas del viento solar, algunos especialistas han propuesto que la nube energética podría estar influenciada por fluctuaciones temporales en la actividad solar. Durante periodos de mayor actividad, el viento solar se vuelve más denso y más energético, lo que podría amplificar temporalmente la intensidad de la señal. Si las observaciones coincidieron con uno de estos episodios, la firma detectada sería más fuerte de lo que los modelos estándar predicen. Esta alternativa no contradice los principios físicos conocidos, pero requiere datos adicionales del estado del Sol en el momento exacto de las mediciones para poder confirmarse. Otra interpretación alternativa se relaciona con la estructura de la coma. Aunque los modelos iniciales consideran que la liberación de gas es constante y gradual, es posible que el cometa esté experimentando variaciones internas que produzcan episodios breves de mayor actividad. Estos episodios no necesariamente implican explosiones o eventos violentos, sino fluctuaciones en la presión interna provocadas por el calentamiento desigual de las capas profundas. Cuando una región interna alcanza el umbral térmico necesario, podría liberar gas con mayor intensidad durante periodos cortos. Este tipo de actividad podría generar una nube de interacción momentáneamente más densa, lo que explicaría algunos aumentos locales en la señal energética. Para verificar esta posibilidad, se requieren observaciones continuas que permitan identificar patrones repetidos a lo largo del tiempo. También se ha considerado la posibilidad de que el cometa tenga una rotación lenta o irregular. La velocidad de rotación afecta la forma en que la radiación solar calienta la superficie del núcleo y determina qué regiones reciben más energía durante un periodo determinado. Si la rotación es lenta, algunas zonas podrían permanecer expuestas al Sol durante largos intervalos, provocando una sublimación más intensa y prolongada.
Por otro lado, una rotación irregular podría generar oscilaciones en la actividad detectada, especialmente en la distribución de volátiles a lo largo de la coma. Aunque esta interpretación alternativa todavía está bajo estudio, algunos análisis preliminares de la variabilidad en la forma de la nube energética sugieren que la rotación podría estar desempeñando un papel más importante de lo que inicialmente se pensó. Otra línea de interpretación se centra en la composición química del cometa. Aunque la presencia de volátiles sensibles al calor parece la explicación más coherente para la actividad temprana y sostenida, algunos investigadores consideran plausible que el cometa contenga una mezcla menos común de compuestos que alteran la forma en que se produce y se distribuye la emisión energética. Por ejemplo, si existen moléculas que se descomponen en etapas al ser expuestas al calor, estas podrían generar patrones temporales de actividad que se manifiestan como fluctuaciones en la intensidad de la nube ionizada. Esta posibilidad se encuentra dentro del marco científico porque la química de los cometas interestelares podría ser más variada de lo que se observa en cuerpos locales. La confirmación de esta hipótesis depende de estudios espectroscópicos más detallados, especialmente en longitudes de onda, capaces de identificar firmas químicas específicas. La interacción con el campo magnético interplanetario también ofrece una interpretación alternativa. El campo magnético solar no es uniforme y puede adoptar configuraciones temporales que modifican la forma en que los iones del cometa se desplazan a través del espacio. Si durante las observaciones el campo magnético se encontraba en una fase particularmente activa, podría haber alterado la orientación de la nube energética y producido una forma diferente de la esperada bajo condiciones estándar. Esta alternativa es coherente con los registros de cometas locales, donde la forma de la cola ionizada cambia constantemente dependiendo del estado del campo magnético solar. La evaluación de esta posibilidad requiere correlacionar los datos del cometa con registros de actividad magnética solar del mismo periodo. Finalmente, algunos investigadores han explorado la posibilidad de que ciertos patrones observados en 3I Atlas puedan surgir de efectos instrumentales o limitaciones en la sensibilidad de los detectores. Aunque este tipo de explicación suele considerarse en última instancia, es parte esencial del proceso científico para asegurar que las señales interpretadas como fenómenos físicos reales no sean producto de artefactos de medición. Hasta el momento, las imágenes reconstruidas y los análisis comparativos sugieren que la señal es auténtica, pero las interpretaciones alternativas se mantienen abiertas mientras nuevos datos continúan llegando. La ciencia avanza precisamente mediante la evaluación cuidadosa de múltiples explicaciones plausibles, y en el caso de 3I Atlas, este enfoque es especialmente valioso debido a su naturaleza interestelar y al carácter único de sus observaciones recientes. El análisis acumulado de las observaciones recientes de 3I Atlas ha llevado a la comunidad científica a reflexionar sobre las implicaciones cósmicas de estudiar un objeto que no se formó en el sistema solar, pero que está reaccionando a nuestras condiciones locales de una manera tan clara y detectable. Cada fotón, cada variación en la emisión y cada cambio en la forma de la coma representan una oportunidad para comprender procesos físicos que antes solo podían modelarse teóricamente. Aunque aún se están evaluando los datos, la información recopilada ya ofrece un panorama más amplio de cómo los objetos interestelares pueden comportarse y, sobre todo, de lo que pueden revelar acerca de los entornos donde se originaron. Una de las implicaciones más destacadas es que los materiales presentes en 3I Atlas podrían reflejar condiciones químicas y térmicas de una región de la galaxia muy distinta a la que dio origen a nuestro sistema solar. Si las observaciones confirman que contiene volátiles extremadamente sensibles al calor, esto sugeriría que su sistema de origen pudo haber sido más frío, o que la mezcla de elementos en esa región incluía compuestos que se formaron bajo presiones
o temperaturas inimaginables en nuestros propios contextos planetarios. De ser así, 3I Atlas no solo sería un visitante interestelar, sino un mensajero químico que transporta consigo información sobre un entorno completamente diferente, ofreciendo una oportunidad única para comparar cómo la naturaleza construye cuerpos helados bajo diferentes condiciones cósmicas. Otra implicación importante proviene de la interacción intensa entre el cometa y el viento solar. La eficiencia con la que se generó la nube energizada sugiere que los cometas interestelares podrían ser más activos de lo que se pensaba inicialmente. Si los volátiles que contienen son más reactivos, entonces incluso pequeñas aproximaciones a una estrella podrían desencadenar actividad significativa. Esto plantea preguntas fundamentales sobre la estabilidad de estos objetos en regiones densamente pobladas de sistemas planetarios. En escenarios donde estos cometas cruzan múltiples entornos estelares, su actividad podría cambiar drásticamente dependiendo de la estrella anfitriona, produciendo firmas energéticas variables que serían detectables a grandes distancias. Las observaciones también revelan que los objetos interestelares podrían desempeñar un papel relevante en la redistribución de material orgánico complejo a través de la galaxia. Si 3I Atlas contiene moléculas orgánicas sensibles al calor, como algunos análisis preliminares sugieren, esto implicaría que compuestos precursores de la química orgánica pueden viajar grandes distancias entre sistemas estelares. Aunque esta idea no es nueva, las señales detectadas y su intensidad ofrecen un ejemplo concreto de cómo tales materiales pueden sobrevivir durante millones de años en el espacio profundo, solo sublimándose cuando se acercan a una fuente significativa de radiación. La posibilidad de que objetos similares transporten moléculas necesarias para la síntesis de compuestos más complejos abre un campo de estudio que conecta la astrofísica con la astrobiología. La interacción de 3I Atlas con el entorno solar también aporta información crucial sobre la dinámica del viento solar a gran escala. Los datos obtenidos de la nube ionizada permiten evaluar cómo las partículas del viento solar se comportan cuando se encuentran con materiales provenientes de otra región de la galaxia. Esto tiene implicaciones para el estudio de la heliosfera, la burbuja creada por el Sol que nos protege de la radiación interestelar. Comprender cómo un cometa interestelar responde al viento solar proporciona pistas sobre las propiedades químicas y físicas de la materia que circula fuera de la heliosfera y sobre cómo el Sol influye en los objetos que ingresan desde el medio interestelar. Al mismo tiempo, la detección de actividad temprana y sostenida en 3I Atlas ofrece una oportunidad para poner a prueba modelos de evolución cometaria en condiciones extremas. Los cometas del sistema solar pierden masa de manera gradual durante cada paso cerca del Sol, pero en el caso de un objeto interestelar, este podría ser el único acercamiento significativo que experimente en millones de años. Esto significa que su comportamiento actual podría representar una transición única en su historia térmica, un punto en el que su estructura interna responde a un nivel de radiación que jamás había enfrentado. Analizar su actividad permite estimar cuánto material pudiera perder, cómo cambiará su estructura y qué señales dejará a su paso una vez que continúe su camino hacia el espacio profundo. Otra implicación relevante es la posibilidad de que objetos como 3I Atlas sean más comunes de lo que se pensaba originalmente. La detección de varios visitantes interestelares en un periodo relativamente corto sugiere que la Vía Láctea podría contener una población significativa de cuerpos expulsados de sistemas planetarios en formación o en evolución. Si este es el caso, estudiar 3I Atlas se convierte en una forma de anticipar cómo podrían comportarse estos objetos cuando atraviesan regiones cercanas a estrellas activas como el Sol. Esto también implica que otros cometas interestelares futuros podrían producir señales energéticas detectables, permitiendo un estudio más amplio de la diversidad química galáctica y de los mecanismos que llevan a estos cuerpos
a abandonar sus sistemas de origen. Finalmente, las observaciones actuales impulsan preguntas fundamentales sobre la formación de sistemas planetarios. Si 3I Atlas contiene materiales que no son comunes en nuestro entorno, esto podría señalar que la formación de cometas puede seguir rutas químicas distintas dependiendo de la región galáctica. Esto no solo afecta nuestra comprensión de los procesos de acreción y diferenciación en sistemas jóvenes, sino que también podría ofrecer pistas sobre cómo se distribuyen ciertos elementos a lo largo de la Vía Láctea. Cada nuevo dato sobre 3I Atlas aporta información que va más allá de la física cometaria. Nos invita a reconsiderar la diversidad de los entornos estelares y la complejidad de los procesos que moldean los cuerpos pequeños en la galaxia. El futuro de las observaciones de 3I Atlas representa una de las etapas más importantes para comprender no solo la evolución del cometa, sino también los procesos fundamentales que determinan el comportamiento de los objetos interestelares cuando ingresan en regiones dominadas por la radiación de una estrella activa. A medida que el cometa continúa aproximándose y posteriormente alejándose del Sol, su actividad experimentará cambios que permitirán evaluar con mayor precisión la composición de su núcleo, la estabilidad de su estructura interna y la eficiencia con la que libera volátiles bajo diferentes condiciones térmicas. Las observaciones más recientes muestran que la intensidad de la emisión energética se ha mantenido dentro de parámetros coherentes con un cometa que está en transición hacia una fase más activa, lo que sugiere que todavía existe un amplio margen para estudiar cómo evoluciona este comportamiento conforme cambian las condiciones del entorno solar. Uno de los principales objetivos científicos en los próximos meses es registrar con la mayor exactitud posible cómo varía la actividad del cometa en diferentes longitudes de onda. La radiación ultravioleta, el espectro visible, el infrarrojo y los rayos X ofrecen información complementaria sobre la naturaleza de los materiales que se encuentran en la coma y en las capas superficiales del núcleo. La combinación de estos datos permitirá identificar la presencia de moléculas clave y reconstruir los patrones de sublimación con mayor nivel de detalle. Si se confirma que 3I Atlas contiene volátiles que reaccionan con mayor rapidez al calor solar, esto reforzará la idea de que los cometas interestelares pueden presentar comportamientos distintos a los de los cometas locales, lo que ampliaría considerablemente nuestro entendimiento de la diversidad química en la galaxia. Otro aspecto fundamental del futuro de las observaciones es determinar cómo la estructura interna del cometa responde a las variaciones térmicas que experimentará durante su recorrido. En los próximos días, semanas y meses, la radiación solar continuará penetrando gradualmente en las capas profundas del núcleo, provocando que regiones que hasta ahora permanecían frías comiencen a liberar material. Este proceso podría generar fluctuaciones adicionales en la actividad, incluyendo cambios en la densidad de la coma, variaciones en la intensidad de la nube ionizada e incluso episodios de sublimación localizada que revelen más información sobre la distribución interna de los volátiles. Cada uno de estos cambios representa una oportunidad para evaluar modelos térmicos y dinámicos que describen la evolución de cometas bajo condiciones extremas. El seguimiento continuo del cometa también permitirá determinar con mayor precisión la magnitud de cualquier aceleración o desaceleración no gravitacional. Si las desviaciones detectadas hasta ahora se mantienen consistentes, será posible confirmar que la sublimación está ejerciendo una influencia medible en la trayectoria del objeto. La confirmación de este fenómeno en un cometa interestelar abriría una nueva línea de investigación centrada en evaluar cómo las diferencias en composición, porosidad y estructura interna afectan la dinámica de objetos que viajan a través de múltiples entornos estelares antes de ingresar al sistema solar. Este tipo de análisis podría ofrecer información valiosa sobre los procesos de eyección que expulsan estos cuerpos de sus sistemas de origen, así como sobre las condiciones físicas que encuentran durante su largo viaje interestelar.
Otra área de investigación que cobrará relevancia es la comparación entre 3I Atlas y otros objetos interestelares previamente estudiados. Aunque Oumuamua y Borisov proporcionaron información importante, ninguno de los dos mostró una emisión energética tan definida como la observada en 3I Atlas. Esta diferencia permite revisar las teorías actuales sobre la formación y evolución de estos cuerpos, incluyendo la posibilidad de que existan múltiples tipos de cometas interestelares con características químicas y físicas radicalmente distintas entre sí. Si los datos continúan confirmando que 3I Atlas contiene volátiles especialmente sensibles al calor, esto podría indicar que su sistema de origen poseía condiciones más frías o un entorno químico distinto al de otros lugares de la galaxia. Este tipo de variabilidad es esencial para construir modelos más completos sobre la diversidad de sistemas planetarios en la Vía Láctea. Además, las observaciones de 3I Atlas podrán contribuir a comprender mejor la interacción entre objetos interestelares y el entorno solar. La heliosfera es un escudo dinámico que protege al sistema solar de la radiación interestelar, pero su comportamiento cambia constantemente debido a la actividad solar. Al estudiar cómo un cometa interestelar reacciona dentro de esta región, los científicos pueden evaluar cómo varía la estructura y la densidad del viento solar, así como la forma en que las partículas ionizadas se desplazan en un entorno magnetizado. Este conocimiento no solo es relevante para la física cometaria, sino también para el estudio del clima espacial y la protección de misiones espaciales que operan en regiones donde la radiación es especialmente intensa. Finalmente, el futuro de las observaciones de 3I Atlas representa una oportunidad para explorar cuestiones más amplias sobre la naturaleza de la materia en la galaxia. Cada medición, cada espectro y cada registro energético aporta información sobre procesos que ocurren a escalas cósmicas y que rara vez tenemos la oportunidad de estudiar de manera directa. La posibilidad de analizar un objeto formado en otro entorno estelar, utilizando instrumentos avanzados capaces de detectar señales en múltiples longitudes de onda, convierte este momento en un hito para la investigación moderna. Aunque queda mucho por aprender y gran parte de los datos aún están en análisis, lo observado hasta ahora ha demostrado que 3I Atlas es un laboratorio natural extraordinario que permite poner a prueba teorías fundamentales sobre la química, la física y la evolución de cuerpos helados en diferentes regiones de la galaxia.